Por lo general, cuando uno aborda un tema, inicia con la pregunta. Yo quiero iniciar con la respuesta. Quiero hablarles un poco de la idea de humanidad. La conferencia que vamos a tener el día de hoy se trata o tiene por nombre Humanizando un mundo corrupto. La idea nuestra es un poco empezar a hablar de qué es el concepto de humanidad, cómo se entiende a lo largo de la historia, qué problemas ha tenido, qué situaciones hay. Yo quisiera arrancar con esa pregunta, con esa respuesta, porque es que la respuesta la tenemos clara y está clara desde el título: humanidad, humanizar. Y es también la respuesta que de alguna forma determina todo. Es importante iniciar con una respuesta en este caso porque es importante saber nuestra respuesta que ya conocemos, a qué responde. Esto es como una historia que contaba George MacDonald, un escritor inglés, que cuenta una especie de pequeña historieta, por así decirlo, donde una niña se encuentra con una llave y su tarea consiste en buscar qué puerta abre esa llave. Eso es muy interesante porque es una especie de analogía del Evangelio. Cuando nosotros hemos conocido el Evangelio, cuando hemos conocido a Cristo, lo que nos sucede es que tenemos un tesoro en nuestras manos y entonces la tarea es descubrir con nuestra vida y vocación dónde vamos a entregar ese tesoro, a dónde vamos a entregar esa respuesta que tenemos en nuestras manos. Cada uno de nosotros hoy tiene una especie de acceso, de conocimiento de la verdad, tiene una especie de tesoro en sus manos, llámese la vocación que tenemos, los conocimientos que hemos recibido en nuestra propia vida e historia, y cada uno de esos elementos de nuestra vida se vuelve como una especie de respuesta a la situación que vivimos. O sea, nosotros, por supuesto, especialmente quienes nos llamamos cristianos, creyentes, comprendemos que no estamos para habitar un mundo y dejarlo igual. Estamos para dejarnos inquietar, para dejarnos interpelar por la injusticia en el mundo, por el dolor del hombre y convertirnos en una especie de buen samaritano, dar respuesta a las situaciones. Entonces, hoy tenemos una respuesta, digamos, en nuestras manos. Tenemos una gran respuesta. Nosotros partimos de la respuesta. Por allá decía una vez que eso yo creo que es una especie de cuestionamiento interesante para nosotros, una especie de graffiti que había en una pared que decía: Cristo siempre es la respuesta. Y alguien escribió encima del graffiti diciendo: ¿y cuál es la pregunta? Y yo creo que eso es interesante, esa es la situación nuestra. Nosotros nos hemos encontrado con un tesoro y tenemos ya la respuesta, con la respuesta iniciamos. La gran cuestión entonces es identificar a partir de ahí cómo esa respuesta da una luz, cómo se entrega ese tesoro en todos los ambientes de la vida humana, de la condición humana, de la sociedad que vivimos. Y quiero hablarles de la humanidad como respuesta primero, porque la humanidad hoy en día existe cierto primero como riesgo, precaución, prevención hacia el concepto de humanidad, sobre todo teniendo en cuenta como dos partes. Una que quiere de pronto y que busca con toda razón asignar correctamente los nombres, diciendo que la mejor forma, como lo expresa por ejemplo Benedicto XVI, de defender al hombre es recordando la existencia de Dios. O sea, digamos, al final del día, hablar de Dios es el mejor humanismo. La trascendencia es la mejor forma de humanismo, porque ubicando al hombre en su orientación natural, que es hacia Dios, entonces le damos al hombre lo que es propio de su naturaleza, lo tratamos como corresponde. Y quizá también hay otros extremos que le tienen cierto miedo al concepto de humanidad porque ya su interés es más bien difuminar de la humanidad. Quizá unos podemos caer de pronto, que está muy bien orientarlo a Dios y es clave. En estos tiempos hay que hablar de humanidad sin desconectarlo de Dios, pero sin tenerle miedo a hablar del concepto de humanidad, sin desligarlo. Hay quienes dicen: no hablemos de humanidad porque qué miedo, porque no podemos caer en un humanismo solamente ateo o un humanismo, digamos, secular. No, hay que hablar de un humanismo cristiano. Y es fundamental el humanismo cristiano siempre ligado, porque el hombre no es un ángel y no podemos quedarnos, digamos, interpretando solamente la parte, digamos, como trascendental sin pisar la tierra y desde la tierra orientarlo hacia Dios. Y tampoco podemos creer que el hombre es un animal y entonces no tiene una esencia propia que le dio su creador, una naturaleza propia que le corresponde entonces una serie de condiciones y de elementos propios de su esencia como humano. Definitivamente somos distintos a los animales y a los ángeles. Somos de naturaleza, por así decirlo, inferior a los ángeles, superior a los animales. Y aunque a algunos esto les pueda parecer una expresión común
normal, hoy en día es una expresión escandalosa, especialmente en quienes cada día quieren más humanizar a los animales y deshumanizar a los hombres o animalizar a los hombres. Esto es una realidad y entonces el concepto de humanidad se vuelve fundamental. Hay que volver al concepto de humanidad, a esa respuesta que tenemos. Somos humanos y la condición de humanos tiene toda una realidad. San Juan Pablo II en algún punto llegó a decir que el gran problema de nuestro tiempo es antropológico. O sea, tenemos una errónea comprensión de la condición humana. Yo quisiera, antes de introducirme en la palabra humanidad, que es importante, hacer una breve descripción de un fenómeno que nos ha generado quizá la mayor incomprensión de nuestra humanidad, aquello que nos ha impedido profundamente comprender nuestra naturaleza o siquiera hablar de una naturaleza o de una condición humana. Hay una realidad y es que estamos en una especie de dictadura del relativismo, estamos en una especie de dictadura de la no naturaleza. O sea, cuando Giovanni Pico de la Mirandola hablaba de esa naturaleza indefinida del hombre en la Ilustración, que fue una idea que se introdujo y empezó a generar ciertas dudas acerca de si teníamos una capacidad de comprender plenamente nuestra naturaleza. Esa propuesta de este hombre es una cosa que hoy ya definitivamente es el dogma. El dogma hoy es que no hay dogma sobre la humanidad. Por eso es interesante hablar de dictadura del relativismo, que es un término de Benedicto XVI, porque pareciera que la actitud relativista es como una actitud no impositiva de las cosas, como una especie de actitud humilde, como yo no quiero imponer, yo no quiero ser dogmático y entonces adopto más bien una actitud no impositiva, una actitud más bien humilde, respetuosa, empática, tolerante. Se hablan mucho de estos términos y quizás hasta se absolutizan mucho estos conceptos al punto que entonces llegamos a por querer, desde un punto moral quizá, por querer no imponernos y por querer hacernos ver como respetuosos y compasivos, adoptamos la posición relativista. Lo interesante es que la posición relativista históricamente, de hecho, no es una actitud humilde, más bien es una actitud algo arrogante y más bien es una actitud en sí misma impositiva por dos razones. Una, quizá muy simple, y es que cada vez que se eliminan cada vez que se adopta una actitud nihilista o negacionista más bien de las normas, de las leyes, de los dogmas y demás, se imponen nuevos dogmas. Chesterton llegó a decir alguna vez que existen dos tipos de seres humanos: los que creen en los dogmas y lo saben, y los que creen en los dogmas pero que todavía no lo saben, o que afirman que no creen en dogmas. Esto es una realidad de nuestro tiempo. Para ponerles ejemplos muy sencillos y concretos, si yo afirmo cosas como la única regla es que no hay reglas, yo estoy imponiendo una regla nueva. Cuando yo digo está prohibido prohibir, yo estoy imponiendo una nueva prohibición. Entonces la actitud relativista sí tiene eso. Y por otra razón que también es importante, la actitud relativista también tiende a ser arrogante o tiende a ser un poco impositiva, aunque no parezca, por su origen. Quienes podríamos llamar como los padres de la actitud relativista, de la confusión, por así decirlo, de la comprensión humana en la filosofía, especialmente en la historia de la filosofía, fueron los sofistas. Para empezar, hay un concepto, hay una realidad muy interesante frente a la idea de los sofistas, y es que la gran distinción entre muchas que uno puede trazar entre Sócrates y los sofistas en medio de sus diálogos, pues tiene que ver mucho con que unos aceptan una verdad por fuera de ellos, es el caso de Sócrates y de sus discípulos, otros no aceptan una verdad por fuera de ellos, y entonces uno busca, como decía Sócrates en el libro de Gorgias, uno busca preferir ser refutado que refutar. Eso es muy interesante. Yo prefiero, dice Sócrates, que me refuten, incluso a yo refutar a alguien, porque no estimo mayor regalo que me demuestren que estoy equivocado, que me entreguen la verdad. Me parece un regalo. Esa actitud es hermosa porque es la actitud socrática, es la actitud de, oye, yo no soy el dueño de la verdad, yo no poseo la verdad, pero estoy en búsqueda de ella, admito que existe una verdad aunque yo no la conozca plenamente. En el caso contrario, los sofistas afirman el uso de la retórica como medio para conquistar y para convencer. Mientras Sócrates hablaba de la lógica, del uso de la lógica, del razonamiento inductivo, deductivo,
La vía de los sofistas, por así decirlo, es el del razonamiento seductivo, por así decirlo. Es el de utilizar la manipulación de las emociones, el triturar las palabras para que se acomoden a mi agenda y a mis propósitos. Es el uso de la retórica como medio de conquista. Y ellos, de alguna forma, fueron los primeros, por lo menos en la filosofía, los primeros relativistas. Y las discusiones de Sócrates giraban mucho en torno a eso también. Lo interesante de todo esto, a lo que quiero ir, es que ellos introdujeron la norma de confusión, por así decirlo, de la comprensión de las cosas. Especialmente hay una palabra que es importantísima para los filósofos. Yo creo que quizás la palabra más importante para el filósofo, porque es el objeto de su estudio y quizá de reverencia también, y es el logos. El logos es una palabra muy hermosa y es una palabra también muy misteriosa. Los sofistas introdujeron, especialmente Gorgias, que podríamos llamar como quizá el sofista más famoso en Atenas en ese momento, podría serlo, aunque también lo fue Protágoras en cierto sentido, pero creo que el que fue más determinante fue Gorgias, especialmente por su triple negación del logos. Él es famoso por esta frase que dice: no existe el ser, si existiera no sería cognoscible, y si fuera cognoscible no sería comunicable. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué significa eso del logos? Algunos de pronto tendrán mucha profundización en esto, otros no. Me perdonarán los que tengan hacer de pronto simplificaciones en las definiciones. Lo hago por necesidad de introducirlo a este tema. El logos podríamos decir que tiene tres grupos de definiciones. Tiene su definición metafísica, tiene su definición epistemológica y tiene su definición lingüística. Cuando digo definición metafísica me refiero al ser, al orden de las cosas, a la estructura lógica que tienen las cosas creadas, a la naturaleza. Podríamos llamar también a eso que Santo Tomás llama ley eterna, que es esa, digamos, esa norma, ese orden, esa intención, ese propósito que tiene todo aquello que es creado, eso que existe primero en la mente de Dios y que en tanto existe en la mente de Dios, le da la realidad a las cosas, similar a las ideas platónicas, pero la diferencia es que en el cristianismo esas ideas están en la mente de Dios. Dios le da una idea a las cosas y entonces la realidad, el fundamento de la realidad es que su fundamento está en la mente de Dios, es que existen en la mente de Dios. Digamos, en la negación del ser. Y esa es una primera definición del logos. La segunda, primero fue la negación metafísica, la segunda es epistemológica. Entonces dice, no existe el ser, si existiera no sería cognoscible. ¿Qué significa eso? Que sería como la segunda negación de Gorgias a la segunda definición del logos. La segunda definición, que es la epistemológica, sería, podemos conocer la realidad. Y entonces logos significa también eso. Logos significa verdad, significa adecuación de la mente o del intelecto a la realidad, significa sabiduría, significa lógica, significa razonamientos, significa acceso a la realidad, inteligencia. Esa es una especie de segunda definición de logos que es muy importante. Y hay una tercera definición de logos que es la lingüística. Entonces también hablamos de logos como la palabra, y en ese sentido también, otra vez, es la tercera negación de Gorgias, el sofista, cuando afirma: si fuera cognoscible, o sea, si pudiéramos conocer el ser, no podríamos comunicarlo, por último. Entonces es la comunicación de ese conocimiento de la realidad. Entonces ahí se refiere propiamente a la palabra, el discurso, el lenguaje. La palabra es quizá una de las que sirve más, la palabra, digo. Palabra es clave porque, por ejemplo, ese es el lenguaje que utiliza el evangelista Juan en el inicio de su evangelio, cuando dice: en el principio estaba el logos, en el principio estaba el verbo. Los cristianos le damos un trato no solamente filosófico, protector, digamos, al concepto del logos, le damos un trato sagrado, porque el evangelio habla de: en el principio estaba el logos, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y no solamente en el evangelio de Juan, cuando uno se va al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3, es quizá la primera mención también de Cristo. Cuando el Génesis dice Dios dijo, esa expresión Dios dijo, ahí se está hablando de ese
acto comunicativo, por así decirlo, de Dios, y en ese sentido no está refiriéndose solamente a que Dios pronuncia una palabra, sino que está mencionando al Verbo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y es una persona. En ese sentido, está mencionando a Cristo. Quizá la primera mención de Cristo bíblicamente es ese tercer versículo del capítulo 1 del Génesis. Dios dijo. Entonces, es clave porque nosotros le llamamos a Cristo el Verbo encarnado. Cristo es el Logos. Entonces, si Cristo mismo es el Logos, el trato que nosotros le damos a esta palabra Logos es fundamental. Es fundamental porque de eso determina todo. O sea, nosotros no le damos solo el trato de los filósofos, que lo trataban de una forma también muy, muy esencial, sino que le damos un trato sagrado. Para nosotros el Logos es sagrado y por tanto la negación de Gorgias, que va a tener eco en la historia en muchas personas, esa negación, por así decirlo, tiene repercusiones no solamente a partir de nuestra capacidad de entendernos, de comunicarnos, digamos, repercusiones sociales o de la vida o de la persona humana y tal, sino también tiene repercusiones teológicas, es una negación de Dios. Y aquí hay una cosa fundamental que tiene que ver todo esto con el concepto de humanidad, tiene todo que ver, porque San Juan Pablo II, citando y recogiendo la enseñanza del Concilio Vaticano II, nos dice que Cristo vino a mostrarle el hombre al hombre. Cristo se encarna y una de las misiones, digamos, una de las principales misiones de nuestro Señor en su encarnación, que la encarnación es el fundamento central del catolicismo, del cristianismo, que el Verbo se hizo carne, Cristo se encarnó para mostrarle el hombre al hombre. Es una expresión muy usada por el Papa Juan Pablo II, recogiéndola del Concilio Vaticano II. Lo que esto significa es que en él nosotros aclaramos toda confusión que pueda existir en nosotros acerca de la humanidad. El mejor humanismo de todos es el cristiano, entonces. Y es fundamental porque en la historia las negaciones del Logos se dan. Gorgias fue, cuando hizo esa triple negación, por así decirlo, fue una especie de profeta amargo. ¿A qué me refiero que fue un profeta amargo? Que su enseñanza tuvo un eco que llega hasta nuestro tiempo. Yo lo podría resumir en 3 tiempos importantes. Podría resumirlo incluso en 3 nombres importantes. Guillermo de Ockham, Immanuel Kant y Jacques Derrida. Estos 3 hombres recibieron o fueron herederos, por así decirlo, de gran parte recibieron, por así decirlo, el eco de esta triple negación del Logos. ¿A qué me refiero con esto? Primero, en la Edad Media, el primer eco es la primera profecía amarga, por así decirlo, de Gorgias, cuando él dice no existe el ser, no existe el Logos. Ojo, que esa frase se puede reinterpretar. Cuando él dice no existe el ser, si existiera no sería cognoscible y si fuera cognoscible no sería comunicable. También podría reinterpretarse diciendo no existe el Logos, si existiera no sería Logos y si fuera Logos no sería Logos. Es decir, cada una de ellas son las definiciones y cada uno de esos Logos, esas 3 definiciones del Logos se negaron en la historia. La primera de ellas fue en la Edad Media, especialmente con Guillermo de Ockham, con el nominalismo y con la negación de las universales. Ockham, muy de manera resumida, porque no nos queremos quedar un poco acá tampoco, Ockham tenía esta afirmación de negar que las cosas tuvieran una esencia, por así decirlo, universal, porque en tanto que difieren, en tanto que varían cada una de la otra, nuestro llamado de universal, nuestro uso de los universales no es más que etiquetas, pero que son etiquetas que no corresponden a ningún ser. Entonces él lo que está diciendo ahí es, por ejemplo, una silla es diferente a otra silla, por tanto la expresión silla no corresponde a ninguna realidad. Él está diciendo los universales, o sea, los está negando, dice son solamente y puramente etiquetas, porque cada una es diferente de la anterior. Chesterton responde a esto muy bien citando a Santo Tomás, que él dice, hombre, podemos admitir la diferencia al tiempo que reconocemos la unidad. Hay una unidad en todos los tipos de sillas y especialmente más que en las sillas que son de pronto creación humana y por tanto subcreación, podemos decir en la creación de Dios, todos los gatos los podemos resumir, circular en un concepto universal que es la palabra gato. Y esto es debido a que las cosas tienen una estructura, tienen un orden, tienen una idea perfecta en la mente de Dios que les da la realidad, les da el ser a cada una. Por tanto, existe un ser, existe una realidad. Y esa realidad está fundamentada por Dios que le da la realidad a todas las cosas. Entonces es quizás como una especie de respuesta a esta negación de los universales. Pero ahí en la Edad Media se da la primera ruptura, digamos, es la ruptura metafísica. Esto fue para el siglo XIV con Ockham. Entonces se niega
por así decirlo, se niega la primera definición de logos. Luego, en la ilustración, con varios, no solo con Kant, podríamos decir con un Descartes, podríamos decir con un Hume y podríamos decir con un Kant especialmente, se niega nuestra capacidad de conocer, que habíamos dicho que es la segunda definición del logos. Podemos conocer la realidad, lo que Aristóteles llamaba adequatio intellectus et rei, o sea, conocimiento adecuación del intelecto y la cosa observada o la realidad. Eso se niega. Y para Kant, por ejemplo, no podemos conocer las cosas en sí mismas. Y entonces también hay una especie de segunda ruptura con el conocimiento, aun cuando no significa que Kant haya sido relativista ni nada, pero eso fue, digamos, un paso rápido para entonces decir que la realidad nosotros, y esto sí es tesis de Kant, la realidad no la descubrimos, sino que la construimos. Y el gran peligro de eso es que entonces contraría plenamente la definición histórica clásica de Aristóteles y de Santo Tomás de la adecuación del intelecto a la realidad y de nuestro deber de adecuarnos a la realidad de las cosas y nuestra capacidad de conocerlas. Un Platón, por ejemplo, tiene una lista de medios de conocimientos distintos en la República y en varios libros, habla de muchas, la episteme, la gnosis, el nous, bueno, muchos de estos y todos estos medios son medios de conocimiento de la realidad. Se puede conocer la realidad. Bueno, hay una negación de nuestra capacidad de conocer la realidad. Pero el tercer eco de esa negación del logos ya no es en nuestro tiempo. O sea, Gorgias lanzó una especie de profecía que llegó hasta hoy. Y quizá el tercer eco lo estamos viendo en la ruptura lingüística. Hoy estamos en tiempos del uso corrupto, trastornado de las palabras, y esto es una realidad bastante densa y peligrosa. Hoy entonces las palabras ya no tienen un significado, no tienen un deber de correspondencia con la realidad. Lo que se ha hecho hoy es, y esta es la tercera definición de logos, como decíamos, la comunicación, la palabra. Hoy la palabra no debe describir la realidad, no debe corresponder a las cosas. La palabra hoy es un instrumento de poder. Es un instrumento de masa, por así decirlo, un instrumento, es un arma. Si uno ve, por ejemplo, a Mao Zedong, por ejemplo, el revolucionario, el gran autor, digamos, de la revolución cultural en los 60s en China, él tenía esta frase famosa donde afirmaba, primero, que las palabras son un arma, y él decía, para ustedes, él decía, nosotros conquistaremos el mundo, porque según ustedes, las palabras son como cosas que ustedes pegan o etiquetas que ustedes pegan a las cosas y que pueden ser incorrectas o no. Para nosotros, las palabras son dinamita, y nosotros somos la mecha, dice él. Y básicamente el mensaje, y es propio especialmente de la tesis marxista, porque Marx no pretendía explicar la realidad, lo que pretendía era criticarla. Él hablaba mucho de la crítica ruda, de la crítica exhaustiva, frecuente, de todo cuanto existe precisamente su crítica al derecho de Hegel. Él habla precisamente de criticarlo todo y de hacer y que la crítica es un instrumento de poder. Es importante saber que la tesis marxista no es una, digamos, no es una filosofía teórica, es más una filosofía práctica, es una doctrina de acción. El marxismo se presenta como una doctrina de acción, de ahí sus herederos, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, presenta toda una, digamos, una propuesta filosófica que no busca explicar la realidad, sino criticarla. Apropiadamente le llamaron teoría crítica esto, a la teoría crítica tuvo mucha repercusión y tuvo mucho impacto, al punto que hoy llegamos a muchos filósofos que empezaron a hacer un trabajo de ideologización de la palabra, de uso instrumental o de poder de las palabras. Las palabras sirven al poder. Y esto es peligrosísimo. O sea, uno se lee, por ejemplo, 1984, este libro distópico de George Orwell, que es muy interesante, y hay una parte en la que nos presentan como el instrumento más poderoso de un Estado totalitario. Esto es un Estado totalitario que los oprime a todos, y uno creería que el instrumento más poderoso podría ser, qué sé yo, los campos de concentración, la policía secreta, algunas cosas así. No, el instrumento más poderoso de este Estado totalitario, en este libro, es una novela, por supuesto, es un diccionario. Y hay un hombre llamado Syme, que es un funcionario del Estado totalitario, que le explica a Winston Smith, el protagonista de este libro, le dice, es que tú no entiendes. Si nosotros recortamos las palabras, recortamos la mente de la gente. Porque entonces el crimen mental será imposible, dado que ya no habrán palabras con qué expresarlo. Esto es clave, las palabras son importantes. Heidegger, en su introducción a la metafísica, dice que las palabras son la casa de la realidad. ¿Qué pasa cuando un hombre no tiene casa?
cuando un ser humano vive sin casa? Pues se puede morir muy fácilmente, está vulnerable a ser destruido, a ser atacado, a que lo roben, a que lo violenten, lo hagan daño. La casa es importantísima. Así para las palabras son la casa de las cosas. Si las cosas no tienen casa, las cosas se pierden. Pensemos, por ejemplo, esto. Él decía, el crimen mental será imposible porque no habrá palabras con que expresarlo. Imagínense que eliminaran la palabra libertad. Que mañana la palabra libertad no existiera. Nos eliminarían el concepto, que es un medio de acceder a esa realidad. Y entonces nos irían eliminando gradualmente también la realidad misma. Nos impedirían acceder a esa realidad. En el caso de la libertad, por ejemplo, nos impedirían la libertad porque no tendríamos cómo expresarla. Y si no tienes cómo expresarla, ¿cómo puede estar en tu mente? Y si no está en tu mente, entonces, ¿cómo accedes a ella? O sea, ¿cómo la vives? ¿Cómo la contemplas? ¿Cómo accedes a esa realidad? Te la estarían eliminando. Y esto es una estrategia que podrá parecer una cosa, qué sé yo, del siglo pasado, de algunas ideologías totalitarias y demás, pero que hoy se da perfectamente y de manera más sutil. Jacques Derrida fue un ideólogo y un filósofo ya contemporáneo muy interesante que precisamente propone esto. O sea, él habla de eliminar o de extraer la intencionalidad de las palabras. Propiamente en su libro de la gramatología, él habla de extraer la herencia metafísica de las palabras. Todo aquello que hable de correspondencia entre palabra y realidad, él le llama eso logocentrismo, que esto es muy interesante. ¿Cómo así que logocentrismo? Y otra vez voy a volver ya, esta fue mi introducción de pronto un poco histórica, al problema de la confusión que hay sobre el concepto de humanidad. Eso que él llama logocentrismo en el fondo es ese es su enemigo. Él dice, el logocentrismo es el problema. Hoy en día todo está orientado al logos. Claro que sí, es que debería estarlo. Es que por lo menos para los cristianos el logos es Cristo. Y Cristo nos permite, o sea, el Cristo como logos nos permite acceder a esa realidad más pura, palpable y real, que es el de la humanidad. Podemos comprender lo que significa la realidad, podemos comprender lo que significa el concepto de humanidad. Entonces, la humanidad no es una palabra vacía que se le asignamos a lo que sirva en un propósito político o de poder, que perfectamente podría aplicar al uso de pronto deconstruccionista, al uso de pronto marxista de las palabras, que nos sirve para utilizarla como instrumento de poder y entonces explicarlo todo a partir de aquello que yo quiero utilizar para acceder al poder o para servir a mis propósitos de dominio político, lo que sea. No, las palabras deben corresponder a una realidad y a esa realidad nos abre la puerta a Cristo. Es decir, sin el logos es imposible entender la humanidad. El logos es aquel que nos muestra el hombre al hombre, o sea, nos muestra verdaderamente el concepto de humanidad y por eso es importantísimo el logos. Por eso es importantísimo, uno, que entendamos bien de metafísica, dos, que entendamos muy bien de epistemología, o sea, de metafísica del ser, que sé que lo hacen muy bien porque sé que Fernando Rielo fue un gran insistente en el concepto de la metafísica y el uso de la metafísica para la antropología. Dos, que intentamos muy bien la epistemología, es decir, el conocimiento, nuestra capacidad de conocer la realidad, de que la verdad es posible, esa conformidad entre el pensamiento y la cosa es posible y por tanto podemos acceder al concepto de humanidad. Existe un ser de la humanidad tiene un ser definido, el hombre tiene una naturaleza definida, contrario a lo que decía Pico de la Mirandola y a muchos relativistas, contrario a lo que dice hoy Yuval Noah Harari, por ejemplo, que dice que natural es todo aquello que sea posible. Contrario a eso hay una naturaleza definida, una estructura. Esa naturaleza podemos comprenderla, podemos entender qué significa ser humano. Y tercero, la palabra humano es una palabra que corresponde a una realidad. Nosotros entonces debemos agarrar esa llave que tenemos para abrir muchas puertas, esa respuesta que ya tenemos y usarla de manera correcta. Debemos defender ese humanismo, por así decirlo, ese humanismo cristiano. La palabra clave es ese humanismo cristiano porque lo cristiano, el logos, es el que te permite definir bien la palabra humanidad. De lo contrario, vamos a estar en la Torre de Babel. ¿A qué me refiero con esto? Y pienso, por ejemplo, Jacques Maritain estuvo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Jacques Maritain fue un filósofo católico importante. Y este hombre cuenta una anécdota, estando en la construcción de esa declaración posterior a la Segunda Guerra Mundial. Él cuenta que todos los que estaban en el proceso de redacción del documento final tenían un problema. Él le llamaba eso babelismo. Es decir, cada uno tenía una descripción radicalmente opuesta de cada palabra. Entonces, lo tremendo es que si leen ustedes, por ejemplo, qué sé yo, el considerando primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como arranca, que dice el fundamento de la legalidad, de la paz y de la justicia está en la dignidad intrínseca de la persona. Eso que pueden ser palabras hermosas con las que perfectamente podemos coincidir,
la dignidad de la persona, eso es hermoso. La realidad es que uno va a la práctica hoy y se da cuenta que en cantidades de instrumentos internacionales, de grandes instituciones a nivel nacional, a nivel internacional, todas estas instituciones le dan el trato que corresponda o que convenga a sus intereses políticos. Entonces somos presa de toda esta confusión o de toda esta ruptura de logos. Es decir, dignidad humana es un concepto tan hermoso, humanidad, un concepto tan hermoso y fundamental y central en la enseñanza y en la herencia intelectual de la Iglesia, por ejemplo. Es un concepto que nosotros perfectamente podemos decir nuestra respuesta es la humanidad y los otros te van a decir mi respuesta también. Sin embargo, son dos respuestas radicalmente distintas. Eso se llama babelismo. Es exactamente cuando los ciudadanos de Babel dijeron construyamos una ciudad para perpetuar nuestro nombre. Y entonces terminó, como dicen las escrituras, Dios los confunde, terminan hablando lenguas distintas y termina. Es interesante, ¿no? Porque hoy en día la ideología que está, digamos, más de moda en muchos departamentos de humanidades, tristemente, en otros, no en la UTPL, por supuesto, es el deconstruccionismo. Es interesante, porque es la ideología de Babel. Es el edificio deconstruyéndose, es el edificio cayendo al suelo, por nuestra incapacidad de comunicarnos, porque es que Joseph Pieper dice una cosa muy básica. Las palabras tienen dos funciones, describir la realidad y al describir la realidad permitirnos comunicarnos entre nosotros. Es que ¿qué nos hace diferentes a los animales? Los animales producen ruido. Nosotros con el ruido o con el sonido, mejor, hacemos palabras y eso nos permite convencernos, asociarnos, agruparnos, ordenarnos, generar una actitud de concordia, que es una palabra hermosa, unión de corazones, unión de voluntades en torno a propósitos comunes. Y así es posible la vida social y así es posible en muchas cosas. Pero si no podemos comunicarnos, entonces el edificio será imposible de construir. No hay edificio común, no hay cuerpo político, no hay vida en sociedad, no hay vida en familia, no hay vida en instituciones, no hay vida de nada entre nosotros, de comunidad, que es fundamental para el desarrollo del ser humano. No hay vida de comunidad sencillamente si no somos capaces de comunicarnos. Y no seremos capaces de comunicarnos si las palabras no describen la realidad. Entonces es fundamental que al defender la humanidad, defendamos el concepto correcto, la definición correcta de la humanidad. Que entendamos a la humanidad en su punto. Que entendamos a la humanidad, como Juan Pablo II insistía, como Cristo que vino a mostrarle el hombre al hombre. Que cuando mostremos la humanidad, nuestro ideal, nuestra idea perfecta que corresponde a ese universal que llamamos hombre, sea Cristo. Porque Él es el ícono en el lenguaje de San Pablo, Él es el ícono del hombre, es el ícono también del rostro del Padre. Y esto es fundamental. Entonces, nosotros somos defensores de la humanidad. Tenemos esa llave. Ahora la gran pregunta es ¿qué puertas abrimos? Entonces aquí hay que analizar qué puertas podemos abrir frente a esto. Pues vivimos en un mundo, y ahora ya vamos a ir a la parte ya de la corrupción, que tiene constantes contradicciones entre sus definiciones de varias condiciones de la humanidad. Es decir, yo quisiera hacerlo, y esto es una cosa de pronto hasta medio arbitraria, yo enlisté 7 elementos propios de la condición humana que tienen mucha relevancia política y que son fundamentales porque sobre ellos se centran grandes debates políticos, sociales, morales y de todo tipo. Y evidentemente también en el área de la educación y que por tanto tenemos que tener claro a qué corresponde cada cosa y cómo funcionan hoy las ideologías en esto. Y yo escogí estos 7 que están ahí, que ustedes pueden ver, que son fundamentales para hablar de humanidad. Escogí intelecto, caída, libertad, sociabilidad, corporeidad, dignidad y trascendencia. Son 7, muy sencillos. Voy a hacerlo ya muy resumido porque yo sé que de pronto me he ido extendiendo un poco y la idea es también algo ser sintético, me excuso. Pero es fundamental que entendamos esto porque sobre esto se centran nuestros grandes debates. Todos los días vamos a ver debates públicos, políticos, sociales, morales, religiosos, de educación, de todo tipo, empresariales, en los que nos vamos a encontrar con esto. Empecemos por el intelecto. Hoy hay una crisis de la razón. El ser humano está dotado de razón. La razón te permite a ti comprender la esencia de las cosas, te permite también comprender la existencia de las cosas, te permite también, por ejemplo, concluir causas lógicas. Supongan, yo puedo decir la palabra mortal es un concepto y yo puedo decir la palabra mortal lo entiendo como esencia. Yo puedo hablar también el hombre es mortal y eso ya propio de la existencia del hombre, entonces puedo asociar y eso es importante. O también puedo decir el hombre es mortal, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Eso es una conclusión lógica. Todo eso lo puede hacer nuestra razón y la razón es fundamental y nos distingue del resto de seres humanos, del resto de los seres creados, de los animales,
Y luego, además, en nuestro intelecto, en nuestra razón, hay ciertas cualidades que también nos distinguen de los animales. Nosotros tenemos imaginación contemplativa, por ejemplo. La imaginación contemplativa me permite a mí inferir significado de las cosas que contemplo. Yo, ser humano, puedo ver una nube y puedo componer un poema de todo lo que significa para mí esa nube. Y puedo hablar, o puedo ver el rostro de mi esposa y puedo hablar de todo lo que significa para mí el rostro de mi esposa. Una vaca ve una nube y no le significa absolutamente nada. La vaca no tiene imaginación contemplativa. También tenemos imaginación creativa. Esto es especialmente posible gracias a los adjetivos. Nosotros podemos crear cosas en nuestra imaginación que hoy no existen. Y eso es fundamental porque los animales no lo crean. A nosotros nos asombra mucho ver animales que hacen cosas extraordinarias. El nido de un pájaro corresponde a una lógica extraordinaria, exquisita, y así la construcción de un castor en un río, la cantidad de construcciones propias que pueden hacer los animales, pero siempre obedecen a patrones. Un pájaro nunca dice yo voy a hacer hoy un nido rosado y en forma de estadio de fútbol, por decir cualquier cosa. Eso no es posible en un pájaro. No tienen imaginación creativa. Solo los seres humanos tenemos imaginación creativa. Eso es importantísimo, es un rasgo clave de la condición humana, de la naturaleza humana, que tenemos razón, que tenemos intelecto, que nos distancia, nos diferencia en tipo y no en rango de los animales, en tipo y no en rango. Y entonces aquí viene un punto clave. ¿Dónde está la crisis hoy? Hay una crisis de la razón. Hay una crisis en el conocimiento. Hoy estamos en dos contradicciones, esto siempre pasa. Hay primero un primer fenómeno que luego es contradicho por el anterior, pero luego hay una especie de síntesis. Ahí podríamos utilizar un poco el lenguaje dialéctico, no necesariamente marxista, de hay una tesis, luego antítesis y terminan sintetizándose horriblemente porque terminan integrando sus contradicciones. Pensemos en el cientificismo, que es un fenómeno moderno. Y el cientificismo, por ejemplo, pues no acepta como medio de conocimiento otra cosa distinto a la ciencia y absolutiza la ciencia como medio de conocimiento. Esto es erróneo porque hay muchos otros medios de conocimiento, no solo la ciencia. Y entonces aquí uno puede decir, claro, la ciencia es un medio eficiente de conocimiento, pero no es el único, hay muchos otros. Y uno puede decir, hay que separarse del cientificismo, que es un problema hoy, pero luego hoy estamos en una sociedad que se precia de ser cientificista al tiempo que es emotivista. Es decir, si nuestra sociedad, y aquí es donde integra su contradicción, llegase a encontrar que un dato científico contradice una emoción, suponte, es que me parece que esta expresión de que los varones nacen varón biológicamente, voy a decir cualquier ejemplo, atenta contra mis sentimientos, contra mi autopercepción, me genera crisis existencial, lo que sea, digamos, las emociones, si un dato científico contradice una emoción, entonces el dato científico se desprecia y prima la emoción. Eso es lo que Alasdair MacIntyre, un filósofo bueno, creo que es canadiense o inglés, pero que vive en los Estados Unidos, de la Universidad de Notre Dame, llama el emotivismo. Eso está en su libro Tras la virtud. El emotivismo, y eso es clave. Estamos viviendo en tiempos emotivistas. Prima la emoción incluso por encima ya de la ciencia, aunque nos preciemos de ser cientificistas y cada día sí la ciencia tiene la razón y que nos dominen y que nos gobiernen los científicos y que los científicos nos orienten y que los científicos nos tomen las decisiones. Es delicado porque la ciencia debe tener un lugar que le corresponda. Un lugar en el que evidentemente el método científico es un medio de conocimiento muy eficiente y fundamental, pero de nuevo no el único. Pensemos por ejemplo el concepto de caída. Este es fundamental porque tiene que ver con el concepto de justicia también. Hoy en día estamos en tiempos en los que se habla de una injusticia sistémica, se habla mucho de la injusticia sistémica, de la injusticia estructural y todo eso, y vivimos en tiempos de eso. O sea, desde la herencia de Rousseau, por ejemplo, que llamaba que el buen salvaje, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, y empezamos a hablar de cómo la bondad natural del hombre, yo soy bueno, yo soy inmaculado, yo soy perfecto, pero la sociedad, las estructuras son las que son injustas, y eso está haciendo muchísimo daño hoy en la sociedad, porque nos está generando ese arquetipo del guasón. Seguramente se han visto esa película del guasón, y todo esto daña a la humanidad porque estamos desarrollándonos o floreciendo incorrectamente como humanos. Pensemos, por ejemplo, en esa película El Guasón, cuando se habla, este hombre traduce a justicia lo que en realidad es venganza. Y entonces, y esto es una cosa que se está generando muy, por ejemplo, en los jóvenes. En los jóvenes hoy creen que están trabajando por la justicia partiendo el vidrio, por ejemplo, de una empresa, de un puesto de una empresa de ropa, de lo que sea, digamos, destruyendo algo o dañando algo. En el fondo porque le dijeron, el enemigo es este, la injusticia es este, y si esta es la injusticia, pues hay que anularla, hay que aniquilarla y terminarla. Nunca la injusticia está dentro de mí. Nunca se habla de una injusticia propia. Ahí hay que hablar de nuevo de, por ejemplo, ese concepto de John Henry Newman de la calamidad aborigen, que es una forma de hablar del pecado. La injusticia inicia por nosotros primero.
Alexander Solzhenitsyn decía, la línea que separa lo bueno y lo malo traspasa cada corazón humano. Ninguno de nosotros puede decir que es perfectamente bueno. O sea, todas las injusticias que vemos en el mundo, antes de verlas debemos decir cuánto yo soy culpable de ellas, de cuánto yo he participado con mis actos, con mis pecados y con mi propia corrupción. Esto es clave porque vemos la corrupción afuera, pero nos damos cuenta que la corrupción puede estar adentro. Este filósofo, psicólogo clínico, en realidad, Jordan Peterson, que se ha hecho muy famoso, le dice mucho a los jóvenes, oye, arregla tu cuarto antes de pretender salvar al mundo. Y yo creo que eso es una enseñanza importante y poderosa. Nos quejamos mucho de la injusticia afuera, la injusticia estructural, sistémica. Supongamos que, qué sé yo, que el ejército, que la Policía Nacional de mi país es injusta y comete abusos y demás. Hombre, puede que sí, puede que exista corrupción en las instituciones, por supuesto. Pero el camino inicia por mí primero, por la vida de santidad, por la vida de conversión, por cambiar mi propia vida antes de cambiar el mundo. Eso es fundamental. Entonces, hablar de la caída, de que tenemos pecados, somos pecadores. Hablar de la libertad también es importante porque hay comprensiones distintas de la libertad. Entonces están quienes afirman que la libertad es el derecho a hacer lo que queremos, o están los que dicen es el derecho a hacer lo que tenemos que hacer. Hay una definición quizá liberal y es hacer lo que queramos, haz lo que tú quieras, y entonces no tiene juicio, no es capaz de juzgar una acción constructiva de una autodestructiva. Da igual porque es uso de tu libertad, y se ha hablado mucho del libre desarrollo de la personalidad, y entonces si un joven consume drogas, por ejemplo, pues ese es uso de su libertad y no es capaz de hacer un juicio de si una acción es buena o mala. Y eso es peligroso. Chesterton define la libertad de una forma que a mí me parece extraordinaria. Él dice, la libertad al final del día es el poder de ser lo que somos. Y aquí es clave incorporar toda la herencia de los griegos cuando hablaban del telos, cuando se hablaban de este concepto de los fines que tenemos nosotros para cumplir con el tipo de creación que somos, con el tipo de criatura que somos. Nosotros tenemos ciertos fines y tenemos un desarrollarnos normal, lo que los griegos llamaban eudaimonía o felicidad, que es un desarrollo natural, un florecer, era una forma de definición de ese concepto de eudaimonía, que es la felicidad. Pensemos, por ejemplo, en esto. Un pez no es libre si se libra del agua. Un pájaro no es libre si se libra de sus alas. Nosotros, los seres humanos, podemos llegar y decir es que yo soy libre y por tanto voy a anular mi naturaleza de alguna forma. Eso no es ser libre. Hay actos que son constructivos y hay actos que son autodestructivos. Libertad no es hacer lo que yo quiera. Libertad es hacer lo que soy. Es el poder de ser aquello que soy, de ser mi propia mejor versión. Y está, digamos, la libertad determinista, la libertad de pronto totalitarista, impositiva, que dice, oye, es lo que tienes que hacer y punto. Y entonces en los gobiernos totalitarios se dice, no te tengo que dar razones para que hagas lo que hagas, esto es lo que tienes que hacer. Distinto a la cristiana, que es libertad es lo que debes hacer. Está orientada por la ética, la palabra clave en la ética es el deber. ¿Cuál es el deber? Entonces todos tenemos un deber ser dentro de nuestro ser, que es nuestra ley natural. Así como la semilla, su deber ser es convertirse en un árbol robusto, así los seres humanos tenemos también ciertos fines que corresponden al tipo de criatura que somos, a nuestra humanidad. Entonces la libertad tiene que ver también con cómo alcanzamos la mejor versión o la perfección de esa humanidad. Santo Tomás llama a la santidad, por ejemplo, la perfección del amor. Está la sociabilidad y esta es clave, y voy a tratar de ser también un poco más rápido, me excuso. La sociabilidad tiene que ver con nuestra participación en comunidad. Hay quienes entienden al individuo como una totalidad numérica, hay quienes entienden al individuo en la comunidad como una totalidad sustancial. ¿A qué me refiero con eso? Para un Marx o para un Mussolini, por ejemplo, o para muchos, el individuo se ahoga en el colectivo. Mussolini dice, el hombre dentro del Estado, nada fuera del Estado. Nada fuera del Estado, todos dentro del Estado. Marx, que era anti-Estado, por supuesto, tenía otra idea y otra ideología muy propia de él, sí decía que no se entiende al ser humano sino como miembro de una clase. Entonces siempre el colectivo ahoga al individuo. Ahora, tampoco para contrarrestar a eso apoyamos el individualismo. No, Ayn Rand, por ejemplo, dice la mayor minoría es el individuo y es lo que hay que defender. Hombre, uno puede, en contra del estatismo, del comunismo, del socialismo incluso, de todas estas visiones que convierten a la persona como el brazo del cuerpo, y entonces el brazo sin el cuerpo deja de ser brazo, y así el hombre sin el Estado o sin la comunidad o sin el proletariado internacional o cualquiera que fuera el colectivo que predicaba cada ideología, el hombre sin eso entonces no es nada. No, pues sí es algo también. Eso sí, tampoco individualismo en el que el hombre es solo individuo. No, pues el hombre participa en una comunidad. Santo Tomás responde perfecto diciendo el hombre participa de la comunidad como lo perfecto de lo imperfecto. Y aquí el catolicismo, el cristianismo enseña que no hablamos de totalidad numérica ni de totalidad sustancial, sino de totalidad de orden. ¿A qué se refiere con esto? Una puerta, por ejemplo, una puerta hace parte de una casa y se perfecciona en una casa porque cumple sus fines, cumple su misión. Sin embargo, no deja de ser puerta si no está en una casa.
Así el ser humano participa de una comunidad y participando de la comunidad se perfecciona, en la comunidad crece, en la comunidad se santifica, en la comunidad es mejor, se perfecciona. Pero no deja de ser persona si no participa de la comunidad. Su dignidad sigue siendo la misma, su dignidad es inalterable por su participación o no de la comunidad. Sin embargo, su felicidad es mayor cuando participa de comunidad. Entonces esa es la sociabilidad, somos seres sociales. Y no solamente participamos de una comunidad presente, también participamos de una comunidad pasada y futura. Es decir, recibimos un legado y tenemos unos compromisos con nuestros antepasados, con lo que llama Chesterton la democracia de los muertos, estos que nos dejaron algo a nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? La tradición, la transmisión de las cosas, pero también el legado que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos unos deberes también con ellos. El planeta que les dejamos, la tierra que les dejamos, las empresas que les dejamos, el país que les dejamos. Entonces, con esas sociedades también tenemos cierta participación y ciertos deberes. Luego está la corporeidad. Esto es una condición importante de la humanidad, de ser humanos. Pensemos hoy, por ejemplo, en que había una ideología o unas posiciones modernas que se preciaban de ser materialistas y entonces no se cree en el alma, no se acepta el concepto de alma, solo se acepta el concepto de lo material, solo somos cuerpo. Pero hoy estamos en una etapa posmoderna donde ya no se acepta lo material y se niega lo material. Pensemos, por ejemplo, en la ideología de género. La ideología de género básicamente es la negación del cuerpo humano. Lo que estamos diciendo es mi cuerpo que me dice por todas partes, desde mis genes hasta mi cabello, que yo soy un varón, mi cuerpo me está diciendo mentiras, mi cuerpo me está engañando. Esa no es mi realidad. Mi realidad es como yo me identifico. La gran pregunta es, ¿con qué te identificas? ¿En qué te identificas? Porque si no es tu cuerpo con lo que te identificas, entonces ¿qué es? Pues tu espíritu o tu alma. Entonces es interesante cómo al tiempo que son materialistas, son antimaterialistas o espiritualistas, por así decirlo. Lo correcto, lo católico, lo cristiano, es esa trenza, esa fusión perfecta de cuerpo, alma y espíritu que habla de la iglesia, que habla el cristianismo, que habla San Pablo, y creo que es en la carta de Tesalonicenses. Eso es fundamental, somos cuerpo, alma y espíritu, y cada uno de esos corresponde a nuestra naturaleza. Por penúltimo, la dignidad, que es fundamental. Cuando hablamos de dignidad, hablamos también de los derechos y los deberes. Tenemos unos derechos y unos deberes como sociedad. A la humanidad, al ser humano hay unos débitos. Si la justicia es darle a cada quien lo que merece, entonces al ser humano tiene unos derechos, que es aquello que merece en atención a la dignidad que tiene. Entonces, pensemos, por ejemplo, todas las cosas que un ser humano merece. El derecho a la vida, el derecho a en fin, muchísimos derechos. Y al mismo tiempo unos deberes que tiene también con sus otros, con sus correspondientes, sus deberes de justicia social también, con los menos favorecidos y demás. Entonces ahí tenemos un fenómeno hoy y es el de primero una inflación de derechos, y eso es un concepto que lo utiliza mucho el profesor Fernando Toller, argentino, amigo, el profesor de Derecho Constitucional, que él dice estamos en un fenómeno de inflación de derechos, que es algo así como lo que decía Gómez Dávila, Nicolás Gómez Dávila, filósofo, que decía: para corromper al individuo basta llamarle derechos a sus meros deseos. Hoy en día mucha gente le llama derecho a cosas que son deseos humanos. Quiero esto, entonces lo convierto en derecho. Quiero esto, entonces le llamo derecho porque eso me hace merecedor de eso que deseo. Y eso es delicado y peligroso porque puede terminar en el otro extremo, que es yo convierto en derecho aquello que es un deseo peligroso, perverso mío. Entonces hoy estamos en lo que Juan Pablo II llamó cultura de muerte. Cómo gente le llama derechos, por ejemplo, a cosas como el aborto, a cosas como la eutanasia, y le llaman muerte digna y el derecho a morir dignamente. Como hoy le llaman derechos sexuales y reproductivos al aborto y a muchas otras cosas. Entonces, en esa inflación de derechos terminamos en una cultura de la muerte, que pareciera paradójico y contradictorio. Entre más derechos deberíamos decir, hombre, mejor trato a la gente. Pues no, hoy en día se está tratando mal al ser humano, aun cuando hay una muy mala comprensión de los derechos. Ahí, por ejemplo, hay derechos que hablan de que prima siempre la medida más protectora del ser humano. Eso no aplica con el ser humano en el vientre. No se le aplica. Que sí se aplica, por ejemplo, a un preso, se aplica, por ejemplo, a varias personas, que siempre el principio pro homine dice siempre la medida más protectora para proteger un derecho. El caso del bebé en el vientre, eso no se aplica. Entonces esa dignidad también está, como decía Dignitas Infinita en estos días, esta expresión de este documento pontificio, la dignidad hoy cada día es más oscurecida, el concepto de dignidad. Entonces a eso tenemos que responder con un concepto de dignidad humana como hijos de Dios, esa dignidad infinita de la que habla este documento. Es fundamental volver a hablar de eso. Y por último, la trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia, nos referimos a nuestra
capacidad, lo que llaman la tradición capax Dei, somos capaces de Dios, tenemos la capacidad de conocer a Dios. Dios nos dotó de esa capacidad de trascendencia, nos dotó de esa capacidad de tocar a la puerta de lo sobrenatural. Y es también comprender que en esa trascendencia no podemos inmanentizar la trascendencia, que es un peligro que muchas ideologías pretenden hacer. ¿A qué me refiero con inmanentizar la trascendencia? Convertir realidades humanas temporales en paraísos. En resumen, había un filósofo, Eric Voegelin, que decía: no inmanenticen el escatón, lo escatológico. En la teología católica, lo escatológico es todo aquello que nos habla de los últimos tiempos. No inmanenticen eso, o sea, ese paraíso futuro, esa segunda venida, esa nueva Jerusalén. Hay ideologías utópicas que nos venden paraísos aquí en la tierra, y hay filosofías políticas que nos venden esos paraísos en sus proyectos políticos para dominarnos, manipularnos, y tienen el incentivo de hacerlo, drogarnos con ideas o con propuestas que al final terminan estafándonos, porque el paraíso es imposible de construir con manos humanas. El paraíso en la tierra no, es imposible construir. Entonces, cuando llegan al poder, cuando se hacen gobernantes o lo que sea, pues ese paraíso no se pudo construir por falta de mano de obra. Entonces nos prometen cosas que son falsas. El otro extremo sería el pesimismo, la falta de esperanza, y entonces, no, pues no hay nada, resignémonos a lo material aquí, a la vida insípida, a la vida sin sentido y sin gracia y sin esperanza. No, lo correcto sería entender que la humanidad es limitada, entender que los proyectos humanos son limitados, que la política es limitada, que la sociedad es limitada, que hacemos lo que alcanzamos, que tenemos paredes, que no somos omnipotentes, pero entender que Dios existe y que la intervención divina es posible y que los milagros existen y que podemos acudir a Dios. Entonces ahí acudimos a la intervención divina para que nos santifique, para que nos mejore, para que intervenga en la sociedad, y eso es fundamental, para que intervenga en nosotros, en sus hijos, en su creación. Entonces, y esa es la acción de Jesucristo al final. Entonces es posible, sí, la esperanza, que es fundamental en este concepto de trascendencia. Nosotros podemos tener esperanza más que incluso el mismo optimismo, porque a veces uno puede depositar el optimismo en la optimidad humana, digamos, en la capacidad humana, y eso nos puede defraudar y desilusionar. Decía San Agustín, me parece, que decía que dos cosas pervierten la esperanza: la falta de esperanza y la corrupción de la esperanza. Hay que situarla en el lugar correcto, y el lugar correcto es en Dios. Por eso es una virtud teologal. Y eso habla mucho de nuestra trascendencia, de nuestro descanso, nuestra confianza en que nuestra felicidad, y nuestra felicidad última, por supuesto, está en el cielo, y a eso apunta la virtud de la esperanza. Es la virtud por la cual aspiramos al reino de los cielos, como la define el catecismo. Hoy, dos fenómenos de riesgo, esto ya lo digo para ir terminando y concluyendo, que me parece muy importante, sobre todo ahora que el doctor Santiago mencionó incluso el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser un gran fenómeno de riesgo, y quisiera como mencionarlo porque creo que es importante. Y dentro de la inteligencia artificial, y no solo con la inteligencia artificial, sino especialmente el gran fenómeno transhumanista, que la palabra transhumanarse es bonita, habla de la esperanza de la que hablábamos, es una palabra de Dante, de hecho, que está en la Divina Comedia, en el Paraíso, creo que es en el canto 3, que habla del transhumanarse, o sea, uno trascender a la propia humanidad. La trascendencia es importante, pero el transhumanismo es aquel que, a partir de cambios tecnológicos, a partir digamos, como de técnicas tecnológicas, pretende expandir la rama de nuestras capacidades. Es un intento de omnipotencia. Y esto es delicadísimo porque eso se nos puede salir de las manos. Y estamos en el punto en el que puede salirse de las manos, especialmente con la inteligencia artificial y muchos de estos. En la inteligencia artificial hay un riesgo muy grande y un fenómeno que muchos hoy están estudiando y que es importante, y los invito a que lo estudien, que quizás uno de los riesgos grandes de la inteligencia es el concepto de la singularidad. Ese concepto de singularidad es clave en la inteligencia artificial. ¿Qué es eso de la singularidad tecnológica? La singularidad es un momento hipotético, un momento que se está estudiando, en el que la misma inteligencia artificial, la máquina en su proceso de aprendizaje, va a terminar generando sus propios procesos de aprendizaje al tiempo que exceda nuestras capacidades. Pero no solamente en exceder nuestras capacidades, que eso lo puede hacer con toda libertad muchas veces en muchas cosas puntuales, concretas, que ya lo hace. Es imposible para mí tener el acceso al conocimiento de mi ciudad como me lo permite una inteligencia artificial de conocimiento de las direcciones de una ciudad, etcétera, y del tráfico y de todo eso. Por supuesto que lo hace constantemente. No es solo el hecho de que trascienda nuestras capacidades, es que ya no podamos controlarlo. Es que ya se nos salga de las manos el control de ese crecimiento de la máquina. Y eso es una cosa peligrosísima. Es una cosa que puede estar a la puerta de nosotros. Para empezar, uno tiene que ya preguntarse cuánto poder le hemos dado a la inteligencia artificial, y junto con eso está el dominio deshumanizante.
que es la otra cara de los grandes riesgos y peligros de la inteligencia artificial. Pensemos en cosas sencillas. Imagínense ustedes, seguramente a todos ustedes les ha pasado, que les han enviado correos a ustedes que se llaman los correos no reply. Los correos no reply es esos que te dan una respuesta a algo que pediste. Suponte, estás mandándole una queja a la empresa de servicios de tu ciudad. Y la empresa te responde y te dice, favor no responder a este correo porque no te vamos a dar respuesta. Esos correos que no responden más, sino eso que te dieron y chao, y no más. Eso genera un poquito de inquietud o de indignación. Uno dice, ¿cómo así? Necesito responderte, no me has sacado de mi duda. Eso genera indignación. Uno genera como cierta impotencia. Uno dice, venga, no me diste la respuesta. Esos son esos correos no reply. Imagínense ustedes con la inteligencia artificial un fenómeno similar. Me explico. Imagínense que mañana el gobierno del Ecuador decide no ubicar un ministro en un ministerio, el que sea, para administrar tal subsidio, para administrar tal resolución de una disputa o de una cuestión justa, sino que encarga a la inteligencia artificial para que maneje, administre esas cosas. Y la inteligencia artificial, a medida que aprende más cada algoritmo, cada máquina, en la medida en la que aprende más complejos son las fórmulas que utiliza para llegar a soluciones y conclusiones. Y entre más complejas son, más difícil para nosotros es comprender qué usó, qué incorporó, qué conocimiento utilizó para concluir tal cosa. Entonces imagínese que le encargan al ministerio de dar tal subsidio o de juzgar tal cosa, que decida si usted merece un subsidio o que decida si usted, eso que usted está argumentando que es justo, que le respeten este espacio de su casa, que no le cobren tan costosa, lo que sea, a usted la inteligencia artificial le dice, la conclusión es que usted no lo merece, eso no le pertenece a usted. ¿Por qué? No tengo ni idea. Si es un ser humano, yo puedo ir a quejarme, puedo ir a argumentar y decir, discúlpeme, pero yo estoy acusando de esto, estoy argumentando esto, estoy justificando esto. Y el ser humano le va a decir, bueno, lo que pasa es que yo pasé por este proceso, contemplé esta realidad y concluí esto y analicemos y podemos objetar. Podemos decir, esto no es así, esto es falso y podemos contraargumentar, podemos protestar, por así decirlo. Imagínense cada día la inteligencia artificial acaparando mayor poder y entonces impidiéndonos la capacidad de objetar. Pensemos en ejemplos tan sencillos como el tenis o el bar. Ahorita que está la Copa América, llega un punto en el que si la inteligencia artificial argumenta que estuvo en fuera de lugar o que la bola picó fuera de la línea, ya no se puede objetar. Usted solo puede decir, pues la inteligencia artificial lo definió. Entonces la inteligencia artificial tiene razón. Le estamos dando la omnipotencia a esa máquina. Es decir, con el intento de nosotros hacernos omnipotentes, usar una herramienta para dominar, esa herramienta termina convirtiéndose en el que nos domina a nosotros y nos deshumaniza. Eso es muy interesante, es un dominio deshumanizante y que no podemos protestar. Si el ministerio dijo que es injusto y que usted no mereció y usted perdió tal beneficio, usted perdió tal disputa, lo definió la inteligencia artificial. Es como decir, lo dijo el VAR y usted perdió y usted ya no tiene derecho a tal cosa. Y no puedo contestar ante nadie porque fue una máquina con un montón de fórmulas y de lógicas y terminó concluyendo tal cosa. Eso nos va a afectar a nosotros muchísimo porque será inobjetable. Solo podremos arrodillarnos, por así decirlo, y hacerle caso al señor inteligencia artificial. Eso es peligroso. Y uno podría decir, eso está muy lejos, eso no va a suceder. Pues yo nada más le hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto tercerizas tus decisiones en la inteligencia artificial el día de hoy? Piensa que ya tú no tomas decisiones de qué calle utilizar, qué dirección usar en tu carro, si usas carro, por ejemplo, sino que agarras un celular y le preguntas al Waze o al Google Maps y él con inteligencia artificial te dice qué direcciones vas a escoger en tu tránsito en tu carro y te dice no escojas esta, toma esta y le haces caso, le obedeces. Imagina luego jóvenes usando, por ejemplo, hoy en día que son tan famosas estas aplicaciones, Tinder y todas estas que son para conocer personas. Imagina jóvenes diciendo, inteligencia artificial, escoge según mi algoritmo, que me conoces muchísimo. Esa es la gran pregunta, ¿cuánto te conoce el algoritmo? Según mi algoritmo, ¿cuál es la mujer que más se adecua a mí y recomiéndamela? La inteligencia artificial estaría escogiendo a la pareja del joven. Inteligencia artificial, según cuánto me conoces, cuál es la carrera que más coincide con mi personalidad, mi humanidad, quien yo soy. Y va y te dice, tú deberías estudiar administración de empresas, o deberías estudiar derecho, o deberías estudiar ciencia política o filosofía.
y esto, o ingeniería, lo que sea. Enseguida uno dice, estamos tercerizando cada vez más nuestra toma de decisiones al punto entonces en que el señor inteligencia artificial nos va a dominar a nosotros. Es como el anillo en El Señor de los Anillos. Un anillo para dominarlos a todos, dice Sauron. Pero ese anillo, cuando uno ve esta figura de Gollum, Gollum significa bestia. Es cuando el ser humano en su condición humana, deja de ser humano y se convierte en una bestia porque quería dominar el mundo, pero terminó dominado por algo. El anillo lo dominó a él. La palabra Gollum viene del hebreo bestia, precisamente, y eso viene de una enseñanza de Boecio, en el libro de la Consolación de la Filosofía, que dice que el ser humano, cuando no puede ajustarse a su naturaleza, cuando no vive según su naturaleza, entonces deja de ser, y entonces se convierte como una especie de bestia, dice Boecio. Esa es la enseñanza. Al final del día terminaremos todos siendo serviles, esclavos. Estoy siendo demasiado de pronto catastrófico, no lo sé, pero los riesgos todos existen y ahí están, salvo que la sepamos regular y salvo que sepamos intervenir. Pero el optimismo de la tecnología no más, y el abrazar eso por las novedades que nos presenta, yo creo que puede ser muy riesgoso, es lo que quiero decir, porque terminaremos por emocionarnos con dominarlo todo, terminar siendo dominados por ellos. Y ahí yo termino diciendo, la solución para mí es muy sencilla, es volver a la humanidad. Tenemos la llave nosotros. Es la llave de la humanidad, es mostrar ese humanismo cristiano, es sacarlo y darse cuenta que esa llave abre todas las puertas, que esa llave es la capaz de reconstruir el edificio, que ese edificio de Babel se destruyó, que nosotros podemos empezar a llamarle a las cosas por su nombre, empezar a entender qué significa ser humano, es volver al humano, porque el transhumanismo lo que quiere al final del día es deshumanizarnos, es terminar dominándonos y entonces terminar siendo bestias, es perder nuestra condición de humanos. Por supuesto, nuestra naturaleza seguirá siendo humanos por más que nos destruyamos, por supuesto. Ahí en eso Boecio tenía un error metafísico. Somos seres humanos siempre, somos imago Dei siempre, somos imagen de Dios siempre, sí, pero podemos destruirnos. Podemos acabar con nuestra condición, podemos dejar de ser lo que pudimos ser, podemos llegar al nivel más bajo de miseria. Uno a veces dice, ¿cómo es posible que un ser humano haya sido capaz de hacer lo que hizo Hitler y Stalin y Mao y toda esta gente? Y uno dice, no, eso no fueron seres humanos, fueron monstruos. Y lo que uno tiene que decir es, no, fueron seres humanos los que fueron capaces de hacer eso. El ser humano es capaz de cosas malísimas. El ser humano es capaz de la maldad. Si no se le inspira, si no se le enamora, si no se le acerca la gracia, si no se le presenta esa llave que tenemos en nuestra mano hoy, que es precisamente el humanismo cristiano, que es precisamente ese logos, es Cristo mostrándole el hombre al hombre, es Cristo reinando, y esa es nuestra causa, y ese es nuestro mensaje, y comprendiendo que nosotros somos seres humanos, y como seres humanos somos limitados, no somos omnipotentes ni podemos pretender serlo, que existe un Dios y que dioses no somos nosotros, que nuestro deseo de dominio es peligroso. San Agustín le llama al pecado propiamente, al origen de toda corrupción, le llama libido dominandi. Y ahora sí ya concluyo con esto, que sé que vamos a terminar, con esta frase muy sencillita. Debemos madurar para comprender que somos seres humanos y que Dios está por encima de nosotros. Y madurar, decía Nicolás Gómez Dávila, filósofo colombiano, no consiste en renunciar a nuestros anhelos, sino en admitir que este mundo no está obligado a colmarlos. Es decir, claro que hay que desearlas, los deseos son buenos, deseamos muchas cosas, deseamos transhumanarnos, deseamos la esperanza, deseamos tantas cosas, todo eso está bien, pero todo eso nosotros con nuestras pobres manos no somos capaces de hacerlo solos, pero con la ayuda de la gracia, con el auxilio de Dios, con la unción sobrenatural, sí que es posible y que además es lo que nos espera en una vida futura, es lo que nos espera en el cielo, digamos en la vida eterna. Y con eso terminamos entonces esto que hablábamos de humanizar un mundo corrupto. Es volver a hablar de la humanidad, es usar la llave que tenemos en las manos. Así que muchísimas gracias por aguantarse aquí toda esta retaíla y por escucharme. Y como siempre, para mí es una felicidad acompañarlos.